Si pudiéramos mirar el mundo desde las alturas en el año 121 de nuestra era, veríamos una sola entidad política dominando el horizonte conocido. Desde las fronteras empapadas por la lluvia en Escocia hasta las arenas ardientes del desierto del Sahara, desde las costas del Atlántico hasta las orillas del río Éufrates en el actual Irak. Era el Imperio Romano en su cénit, un territorio de casi 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Dentro de ese cordón mágico vivían entre 70 y 80 millones de almas, aproximadamente una quinta parte de la población mundial de la época. El Mediterráneo no era una frontera, sino un lago interior, un mare nostrum que unía, en lugar de separar, a las provincias bajo una misma ley y una misma espada. En el corazón de esta inmensa maquinaria estaba Roma. La ciudad eterna se acercaba a su 900 aniversario. Era una metrópolis vibrante, caótica y monumental de al menos 1 millón de habitantes. Y fue aquí, en este centro del mundo, donde el 26 de abril del año 121 nació un niño llamado Marco. Nació en el privilegio más absoluto. Su familia, el clan de los Anio, provenía originariamente de Hispania, de la provincia de Bética. Habían ascendido a través de la jerarquía imperial gracias al comercio de aceite de oliva y a una astuta red de matrimonios políticos. Su abuelo, Marco Anio Vero, era un patricio que había logrado la rara distinción de ser cónsul en 3 ocasiones y servía como prefecto de la ciudad. Pero la fortuna de Marco no era solo política, era inmensamente material. Su madre, Domicia Lucila, era heredera de una vasta fortuna que incluía inmensas fábricas de ladrillo en las afueras de Roma. En una ciudad que vivía en auge constructivo perpetuo, los ladrillos de Lucila eran los cimientos del imperio. Sin embargo, para entender al hombre en que se convertiría Marco, debemos mirar más allá del mármol y el oro. Debemos mirar las sombras. La sociedad romana era una de las más rígidamente estratificadas que jamás haya existido, con niveles grotescos de desigualdad. Era un mundo sostenido por la espalda de los esclavos. Se estima que 1 de cada 6 habitantes del imperio era propiedad de otro ser humano. En las minas, en los campos y en las casas de los senadores, la esclavitud no era una anomalía. Era el motor de la economía y la barrera principal para el avance tecnológico. En la cima de esta pirámide, viviendo literalmente como reyes, estaba la clase senatorial a la que Marco pertenecía. Para ellos, la vida era un ciclo de servicio público y ocio refinado. Pero incluso en la cima, el aire era peligroso, porque sobre todos ellos, sobre el Senado y sobre el pueblo, se alzaba la figura del emperador. Cuando Marco era niño, ese hombre era Adriano. Adriano es una de las figuras más enigmáticas y complejas de la historia antigua. Un hombre de contradicciones, austero pero amante del lujo, un administrador financiero brillante que conocía el presupuesto del Estado al detalle, pero capaz de gastar fortunas en edificios colosales. Era un intelectual, un poeta y un arquitecto aficionado que reconstruyó el Panteón y erigió su propio mausoleo, el actual Castillo de Sant'Angelo. Sus críticos, a sus espaldas, lo llamaban el griego, por su obsesión con la cultura helénica. Dejó crecer su barba, rompiendo con la moda de los emperadores anteriores, iniciando una tendencia que Marco Aurelio continuaría. Pero Adriano no era solo un esteta, era un autócrata. Su reinado estuvo marcado por una energía incansable. A diferencia de sus predecesores, que gobernaban desde el Palatino, Adriano pasó la mayor parte de su reinado viajando. Visitó las fronteras del Rin, inspeccionó el muro que ordenó construir en Britania, caminó por las arenas de Egipto y se maravilló ante las ciudades de Asia Menor. Quería verlo todo, quería controlarlo todo. Sin embargo, bajo su máscara de afabilidad, Adriano ocultaba una naturaleza oscura y paranoica. Tenía una memoria fotográfica para los rostros y los agravios. Su crueldad podía ser repentina. Se cuenta que en un ataque de ira apuñaló a un esclavo en el ojo con su pluma.
Era un hombre capaz de ejecutar a senadores al comienzo y al final de su reinado por meras sospechas de conspiración. Fue este hombre, brillante y aterrador, quien puso sus ojos en el joven Marco. Adriano frecuentaba la casa de la familia de Marco. Observó al niño, serio y diligente, y le otorgó un apodo que era un juego de palabras con su apellido, Verus. Lo llamó Verissimus, el más veraz, el más honesto. Algunos dicen que era una burla a la seriedad del niño, pero las acciones del emperador sugieren un interés genuino. A la edad de 6 años, Adriano promovió a Marco al rango de ecuestre, un honor insólito para esa edad. A los 8 años, lo hizo ingresar en el colegio de los Salios, los sacerdotes saltadores de Marte. Podemos imaginar al pequeño Marco, vestido con una túnica bordada y un yelmo cónico, bailando por las calles de Roma durante el Festival de Marzo, golpeando los escudos sagrados con una vara. Se dice que tomaba sus deberes religiosos con tal gravedad que presidía las ceremonias él mismo, sin necesidad de apuntador. Adriano estaba moldeando algo, estaba buscando el futuro. La tragedia de Roma era siempre la sucesión. Adriano no tenía hijos. Su primera elección para sucederle fue Lucio Ceionio Cómodo, un hombre de alta aristocracia, elegante pero de salud frágil. Adriano lo adoptó, renombrándolo Aelio César. Pero la elección fue un desastre. Aelio era tuberculoso. Fue enviado a la dura frontera del Danubio, un clima que destrozó lo que quedaba de su salud. Regresó a Roma solo para morir el primer día del año 138. Adriano, ahora enfermo y consumido por una hidropesía dolorosa que le hinchaba las extremidades, se enfrentaba al abismo. Sabía que su propia muerte estaba cerca, necesitaba un sucesor y rápido. Su mirada se posó en un senador respetado, un hombre de 51 años, tranquilo y sin ambiciones desmedidas, Tito Aurelio Antonino. El 24 de enero de 138, Adriano hizo su jugada final. Convocó a sus senadores en su lecho de enfermo. Anunció que adoptaría a Antonino como su hijo y sucesor. Pero había una condición, una cláusula que cambiaría la historia del mundo. Adriano estipuló que Antonino, a su vez, debía adoptar a 2 jóvenes. Uno era el hijo del fallecido Aelio César, un niño de 7 años llamado Lucio Vero. El otro era el joven de 17 años que Adriano había observado desde la infancia, Marco. Fue un acto de ingeniería dinástica a largo plazo. Adriano estaba eligiendo no solo a su sucesor, sino al sucesor de su sucesor. Sabía que Antonino era un hombre de mediana edad, un puente seguro, pero el verdadero destino del imperio, en la mente de Adriano, residía en Marco. Para Marco esto no fue un día de júbilo, fue un día de terror. Al enterarse de su adopción, se dice que se mostró consternado. Abandonar la casa de su madre para mudarse al Palacio Imperial, a la casa de Adriano, significaba perder su libertad. Significaba entrar en un mundo de política, intriga y peligro. Esa noche soñó que tenía a hombros de marfil, un presagio quizás de que necesitaría una fuerza sobrehumana para soportar la carga que se le venía encima. Los últimos meses de Adriano fueron una pesadilla de dolor y locura. El emperador, agonizando, suplicaba a sus sirvientes que lo mataran para acabar con el sufrimiento, ofreciendo dinero e impunidad a quien le clavara una espada. Antonino, paciente y leal, lo vigilaba, impidiendo el suicidio, explicando que sería un parricidio. Mientras tanto, Adriano, en sus delirios paranoicos, ordenaba ejecuciones de senadores que consideraba enemigos, órdenes que Antonino discretamente ignoraba o posponía. Finalmente, el 10 de julio de 138, Adriano murió en la costa de Campania. Dejó un poema final, inquietante y ligero, dirigido a su propia alma. Pequeña alma, blanda, errante, huésped y compañera de mi cuerpo, ¿a dónde irás ahora? El tirano genial había muerto. El Senado, herido y rencoroso, quería negar sus honores y condenar su memoria, pero Antonino se mantuvo firme. Insistió en la deificación de su padre adoptivo
ganándose así el título de Pío por su lealtad. Marco tenía ahora 17 años. Ya no era Marco Anio Vero, ahora era Marco Aurelio César, hijo del emperador. El mundo dorado de su infancia había terminado. La educación del príncipe había comenzado. Con la muerte de Adriano, el mundo romano contuvo el aliento, esperando otra purga, otro estallido de energía maníaca. Pero lo que siguió fue el silencio, un silencio dorado que duraría 23 años. El nuevo emperador, Antonino, era la antítesis de su predecesor. Donde Adriano era viajero e inquieto, Antonino era inmóvil. Donde Adriano era innovador y peligroso, Antonino era un conservador supremo. Los historiadores a menudo tienen dificultades para descubrir su reinado porque en la superficie no sucedió nada. No hubo grandes guerras de conquista, no hubo grandes crisis constitucionales. Fue quizás el único momento de la historia humana en que la felicidad de los pueblos consistió en la ausencia de acontecimientos. Antonino recibió el título de Pío, no por una devoción religiosa fanática, sino por su lealtad al deber y a la memoria de Adriano, a quien insistió en deificar contra la voluntad de un senado hostil. Pero su estilo de gobierno era radicalmente diferente. Se negó a viajar, decía que el séquito de un emperador era una carga demasiado pesada para las provincias, por lo que gobernó el mundo más grande de la historia sin salir de Italia, y rara vez lejos de Roma o de sus villas de campo. Era un administrador meticuloso, frugal hasta el extremo. Sus críticos decían que era el hombre que partiría una semilla de comino para no desperdiciar nada. Pero bajo su mano firme el imperio parecía haber alcanzado un equilibrio perfecto. Para el joven Marco, ahora César y heredero aparente, estos años fueron una prueba de paciencia. Antonino vivió mucho más de lo que nadie esperaba. Marco pasó de ser un adolescente de 17 años a un hombre de 40, siempre a la sombra del trono, siempre esperando. Durante más de 2 décadas, Marco durmió bajo el mismo techo que el emperador. Se dice que en todo ese tiempo solo pasó 2 noches lejos de Antonino. Fue en esta larga espera, en los pasillos de mármol del Palatino y en las villas de Lorium, donde tuvo lugar la verdadera batalla de la vida de Marco Aurelio. No fue una batalla de espadas, sino una batalla por su mente. Antonino, como buen romano tradicional, creía que la educación de un príncipe debía centrarse en la retórica, el arte de hablar bien, de persuadir, de enmascarar la verdad con palabras hermosas. Para ello, confió la mente de Marco al orador más famoso de la época, Cornelio Frontón. Frontón era un hombre vanidoso, pedante y brillante en su campo. Tenemos su correspondencia con Marco. Es un registro fascinante y a veces tedioso de una relación intensa. Frontón intentaba moldear a Marco en un nuevo Cicerón, obsesionado con encontrar la palabra exacta, el giro de frase perfecto. Sus cartas están llenas de adulación y, curiosamente, de una hipocondría compartida. Maestro y alumno pasaban páginas enteras discutiendo dolores de garganta, rodillas doloridas y remedios para el insomnio. Pero Marco tenía hambre de algo más sustancial que las palabras bonitas. Sentía un vacío que la retórica no podía llenar. Poco a poco, para desesperación de Frontón, el joven príncipe comenzó a alejarse de la oratoria para acercarse a la filosofía. El hombre que catalizó este cambio fue Junio Rústico, un filósofo estoico que despreciaba la elegancia del discurso y valoraba solo la verdad y la disciplina del carácter. Rústico no trataba a Marco como a un príncipe mimado, sino como a un alma en necesidad de corrección. Fue Rústico quien puso en manos de Marco un libro que cambiaría su vida, las disertaciones de Epícteto, un antiguo esclavo cojo que enseñaba que la única libertad verdadera reside en nuestra propia mente. El estoicismo no era solo una asignatura académica para Marco, se convirtió en su religión, su terapia y su armadura. Aprendió que el mundo era impredecible, que la fama es vacía y que el placer es efímero. Aprendió que lo único que le pertenece a un hombre es su propia voluntad, su capacidad para actuar con justicia y aceptar lo que el destino le depare sin quejarse.
Esta conversión filosófica no fue un ejercicio abstracto. Marco la necesitaba desesperadamente para sobrevivir a su propia vida. En el año 145, Marco se casó con Faustina, la hija de Antonino. Fue un matrimonio político, diseñado para sellar la sucesión y unir la sangre de los antoninos. A pesar de los rumores posteriores y las calumnias de los historiadores, las cartas sugieren una relación de afecto genuino y doméstico, pero su vida familiar estuvo marcada por una tragedia implacable. La fertilidad de Faustina era célebre. Dio a luz al menos a 14 hijos durante su matrimonio. Pero la muerte, siempre presente en la antigua Roma, no respetaba ni siquiera la guardería imperial. Uno tras otro, Marco vio morir a sus hijos. Gemelos que vivieron solo unos meses, niñas que no llegaron a la edad adulta. De todos sus hijos varones, solo uno sobreviviría a su padre, Cómodo. Un hombre común podía haberse roto. Un hombre común habría maldecido a los dioses. Marco, el estoico, escribía en sus notas privadas: «Al besar a tu hijo por la noche, dite a ti mismo, puede que no despierte por la mañana». No era crueldad, era un mecanismo de defensa mental, una forma de blindarse contra el dolor insoportable, recordando que los seres humanos son como hojas que el viento dispersa. Mientras Marco luchaba con sus demonios internos y sus pérdidas familiares, el imperio bajo Antonino Pío parecía dormitar en una tarde eterna. Pero era un sueño engañoso. Antonino, en su aversión al conflicto, había dejado que los problemas se enconaran. En el este, el rey de los partos observaba con codicia. En el norte, más allá del Danubio, las tribus germánicas se agitaban, sintiendo la presión de migraciones invisibles. Antonino prefería la diplomacia a la guerra, la amenaza a la acción. Mantuvo la paz, sí, pero a costa de dejar a su sucesor un ejército que no había visto un combate real en una generación. Y había otro problema en la sucesión. Adriano había ordenado que Antonino adoptara no solo a Marco, sino también a Lucio Vero, el hijo de su primer favorito. Lucio había crecido como una sombra dorada en la corte. Era guapo, atlético, encantador y completamente vacío. Mientras Marco estudiaba leyes y filosofía hasta altas horas de la noche, Lucio se dedicaba a los deportes, al juego y a los placeres fáciles. Antonino, que no era tonto, vio la diferencia. Claramente favorecía a Marco, otorgándole títulos y responsabilidades, mientras mantenía a Lucio en un segundo plano, tratándolo como a un hijo, pero no como a un sucesor. Pero el destino o la ley romana no podía ignorarse para siempre. Llegamos así al año 161. Antonino Pío tenía ya 74 años. Era un anciano venerable, alto y digno, aunque en sus últimos años tenía que llevar un corsé de tablas de tilo para poder mantenerse erguido. En marzo de 161, en su finca de Lorium, el viejo emperador cenó con apetito con queso alpino en la cena. Durante la noche vomitó y tuvo fiebre. Al día siguiente, comprendiendo que el final había llegado, convocó a su consejo. No hubo dramatismo, ni paranoias, ni ejecuciones de última hora como con Adriano. Antonino ordenó que la estatua dorada de la fortuna, que siempre estaba en el dormitorio del emperador reinante, fuera trasladada a la habitación de Marco. Era la transferencia formal del poder. Cuando el tribuno de la guardia le pidió la contraseña para la guardia nocturna, Antonino susurró una sola palabra: equanimitas, serenidad. Luego se dio la vuelta, como si fuera a dormir, y murió. Fue una muerte dulce para un hombre bueno, pero con su último aliento, la edad de oro de la paz romana expiró también. Marco Aurelio tenía casi 40 años. Se había preparado toda su vida para este momento. Era el hombre más poderoso de la tierra y también el más solitario. Pero Marco tenía una sorpresa preparada para el Senado y para el mundo. Una decisión que nadie esperaba y que cambiaría la estructura misma del poder imperial. No gobernaría solo. El 7 de marzo del año 161, el Senado se reunió para conferir los poderes imperiales a Marco Aurelio. No había duda sobre la sucesión.
Marco había sido preparado durante 23 años para este día. Poseía la potestad tribunicia y el imperium proconsular. Era el candidato perfecto, maduro, experimentado y profundamente respetuoso con la tradición. Pero en esa sesión, Marco hizo algo que sorprendió a la asamblea y cambió la constitución no escrita del príncipe para siempre. Se negó a aceptar el poder a menos que su hermano adoptivo, Lucio Vero, fuera elevado a una posición de igualdad absoluta. Pidió que el Senado confiriera a Lucio los títulos de César y Augusto. Por primera vez en la historia de Roma, el imperio tenía dos cabezas, dos emperadores con igual autoridad legal gobernando al unísono. ¿Por qué hizo esto? Algunos dicen que fue por obediencia a los deseos de Adriano, quien había orquestado las adopciones décadas atrás. Otros, más cínicos, sugieren que Marco, consciente de su propia fragilidad física y de la inmensidad de la tarea, buscaba compartir la carga. O quizás, con la astucia de un estadista, Marco comprendió que Lucio, como hijo del primer heredero de Adriano, representaba un foco potencial de rivalidad. Al elevarlo, lo neutralizaba. Al hacerlo su igual, lo obligaba a la lealtad. La armonía oficial fue inmediata. Se acuñaron monedas mostrando a los dos emperadores dándose la mano bajo la leyenda Concordia Augustorum. Marco casó a su hija Lucila con Lucio para sellar la alianza con la sangre. Pero bajo la superficie de la concordia, Roma tenía ahora dos amos radicalmente diferentes. Marco, de 40 años, era el filósofo en el trono. Austero, reservado, trabajaba desde el amanecer hasta la noche en los asuntos del Estado. Detestaba la pompa y el circo. Lucio, 10 años más joven, era la imagen de la frivolidad dorada. Alto, guapo y vanidoso, se decía que se espolvoreaba polvo de oro en su cabello rubio para hacerlo brillar más. Lucio era un hedonista sin remordimientos. Amaba el juego, el vino y los actores. Pasaba sus noches en las tabernas de mala muerte de Roma, disfrazado, buscando peleas y placeres vulgares, y sus días durmiendo la resaca o animando a los verdes en el circo máximo. Era una pareja extraña, el estoico y el libertino. Sin embargo, el destino no les dio tiempo para ajustar su extraña diarquía en paz. En el otoño de 161 el mundo se rompió. Desde el este llegaron noticias aterradoras. Vologases IV, el rey de reyes del Imperio Parto, había decidido poner a prueba a los nuevos emperadores. Convencido de que Roma era un tigre de papel tras años de paz bajo Antonino, Vologases lanzó un ataque relámpago. Su objetivo era Armenia, el eterno estado tapón entre los dos imperios. El rey parto expulsó al gobernante prorromano e instaló a su propio títere. El gobernador romano de Capadocia, un hombre llamado Sedacio Severiano, reaccionó con arrogancia fatal. Convencido por un falso profeta de que la victoria estaba garantizada, marchó hacia Armenia con una sola legión. En el Egeia, los romanos fueron rodeados. La lluvia de flechas de los arqueros a caballo partos oscureció el cielo. En cuestión de días, la legión fue aniquilada y Severiano, al ver todo perdido, se suicidó. Fue el mayor desastre militar romano en una generación. Y Vologases no se detuvo allí. Sus ejércitos cruzaron el Éufrates y se derramaron sobre Siria, derrotando a las guarniciones romanas y sembrando el pánico en las provincias más ricas del este. En Roma, la crisis exigía una respuesta inmediata. La presencia de un emperador en el frente era necesaria para restaurar la moral y coordinar la inmensa maquinaria de guerra. Pero, ¿quién iría? Marco, frágil y sin experiencia militar, era indispensable en Roma para manejar la administración. La elección recayó inevitablemente en Lucio Vero. Era más joven, más fuerte físicamente y, pensaba Marco, la guerra podría darle el propósito y la disciplina que le faltaban. Fue un error de cálculo o quizás una esperanza piadosa. Lucio partió hacia el este en el verano de 162, pero su viaje no fue la marcha forzada de un general ansioso por la batalla. Fue un crucero de placer. Se detuvo en cada puerto, disfrutando de banquetes y festivales en Grecia y Asia Menor, mientras las fronteras ardían.
Cuando finalmente llegó a Antioquía, la gran metrópolis de Siria, Lucio encontró su paraíso. Se instaló en el lujoso suburbio de Dafne, famoso por sus jardines, sus aguas y sus placeres sensuales, mientras el imperio movilizaba legiones desde el Rin y el Danubio para salvar el Oriente. El emperador se afeitó la barba para complacer a su amante, una mujer de Esmirna llamada Pantea, cuya belleza era legendaria. Lucio Vero pasó la guerra rodeado de actores, músicos y bufones. Se dice que un mensajero que traía noticias urgentes del frente podía encontrar al comandante en jefe apostando en los dados o ensayando una obra de teatro. Afortunadamente para Roma, Marco Aurelio había enviado algo más valioso que a su hermano. Había enviado a sus mejores generales. Hombres como Estacio Prisco, un veterano endurecido que había luchado en Britania y Judea, y sobre todo a Vidio Casio, un sirio de nacimiento, severo y disciplinado, que conocía el desierto y la mente oriental como nadie. Fueron estos profesionales quienes salvaron el honor del imperio mientras Lucio se divertía. En el año 163, Estacio Prisco lanzó la contraofensiva en el norte. Sus legiones escalaron las montañas de Armenia, asaltando la capital, Artashata. La ciudad fue arrasada y se construyó una nueva capital construida bajo vigilancia romana. Armenia estaba de nuevo bajo el talón de las legiones, y Lucio, desde la seguridad de sus villas en la costa, asumió el título de Armeniacus y aceptó los laureles de la victoria. Pero la guerra real se trasladó al sur, a Mesopotamia. Aquí, Avidio Casio demostró ser un maestro de la logística y la táctica. Restauró la disciplina de hierro en las desmoralizadas legiones sirias, prohibiendo los baños calientes y ejecutando a los desertores. En 164 y 165, la maquinaria de guerra romana, lenta pero imparable, cruzó el Éufrates. Utilizando puentes de barcos, las legiones se adentraron en territorio parto. Duroeuropos, la fortaleza del desierto, cayó. Los partos, confiados a sus arqueros y a su caballería pesada, descubrieron que los romanos habían aprendido las lecciones del pasado. Las legiones no se rompieron, avanzaron inexorablemente río abajo hacia el corazón del enemigo. A finales del 165, Avidio Casio logró lo impensable. Sus tropas se presentaron ante las grandes ciudades gemelas del Tigris, Seleucia y Cesifonte. Cesifonte, la capital parta, fue tomada y el palacio del rey de reyes ardió hasta los cimientos. Vologases huyó, pero fue en Seleucia donde ocurrió la tragedia y la gloria se mezcló con el horror. Seleucia era una metrópolis griega de cientos de miles de habitantes, una joya de cultura en Medio de Oriente. Abrió sus puertas a los romanos como libertadores, pero algo salió mal. Quizás una disputa entre soldados y civiles, quizás la simple codicia del saqueo. Las legiones romanas, ignorando las órdenes o perdiendo el control, saquearon la ciudad aliada. Fue una orgía de destrucción que dejó la ciudad en ruinas y manchó la victoria romana con la infamia. Los soldados regresaron cargados de oro, seda y esclavos. Habían humillado al único rival digno de Roma. Habían extendido las fronteras hasta el Golfo Pérsico, emulando las hazañas de Trajano y Alejandro Magno. En Roma, Marco Aurelio recibió las noticias con alivio, pero sin euforia. Sabía que la guerra había sido costosa y que la victoria era frágil. Aceptó los títulos triunfales solo para no ofender a Lucio, quien regresaba a casa convencido de ser un genio militar. Pero los soldados de Avidio Casio traían de Oriente algo más que botín y gloria. En el saqueo de Seleucia, según cuenta la leyenda, unos soldados forzaron un cofre cerrado en el templo de Apolo. De ese cofre no salieron joyas, sino un vapor pestilente. Era una fábula, por supuesto, pero la realidad era infinitamente peor. Entre las filas de las legiones victoriosas que marchaban de vuelta a Occidente, un pasajero invisible viajaba con ellos. Tosían, ardían en fiebre y su piel se cubría con erupciones negras y pústulas. La victoria en Oriente había sido total, pero el precio estaba a punto de cobrarse no en oro, sino en sangre romana. La peste antonina había llegado. El año 166 marcó el apogeo visible del reinado de Marco Aurelio.
En octubre, las calles de Roma se engalanaron para celebrar el triunfo sobre los partos. Fue un espectáculo diseñado para deslumbrar. Lucio Vero y Marco Aurelio, vestidos con la púrpura triunfal, recorrieron la vía sacra en carros tirados por 4 caballos blancos. En un gesto que buscaba asegurar la continuidad de la dinastía, Marco permitió que sus hijos pequeños, Cómodo, de 5 años, y Anio Vero, de 3, viajaran en el carro con él. La multitud rugía, los senadores aplaudían y los tesorios de Oriente, oro, seda y especias, desfilaban ante los ojos de un pueblo ebrio de victoria. Roma parecía invencible. Los 2 emperadores recibieron el título de Pater Patriae, padres de la patria. Pero mientras los laureles se marchitaban y el incienso se disipaba, una sombra se alargaba sobre la ciudad. Los legionarios que regresaban a casa, los héroes de Cesifonte y Seleucia, no volvían solos. En sus cuerpos, en sus pulmones y en su sangre, transportaban un enemigo contra el cual las legiones eran inútiles. Comenzó lentamente, con rumores de una enfermedad extraña en los cuarteles. Luego, la enfermedad estalló con una virulencia apocalíptica. La historia la conoce como la peste antonina. Hoy sabemos, gracias a las meticulosas descripciones del médico Galeno, que se trataba probablemente de la viruela, una cepa hemorrágica para la cual la población europea no tenía inmunidad alguna. El horror descendió sobre el imperio. Galeno, el médico más famoso de la antigüedad, observó los síntomas con una precisión clínica que aún hoy estremece. Describió la fiebre alta, vómitos, sed insaciable y una tos que expulsaba sangre y trozos de tejido de la garganta ulcerada. Pero lo más característico eran las erupciones, pústulas negras que cubrían el cuerpo entero, convirtiendo la piel de las víctimas en una costra carbonizada. El sufrimiento era atroz. La muerte llegaba generalmente entre el 5º y el 9º día, y la muerte llegó a una escala que desafía la imaginación. En Roma, el centro del mundo, la vida civil se detuvo. Se dice que en el pico de la epidemia morían 2.000 personas al día. Los carros que antes traían grano ahora salían cargados de cadáveres. Las leyes sagradas sobre los entierros colapsaron. Las familias, aterrorizadas, arrojaban a sus muertos a la calle o en piras comunes. El hedor de la muerte impregnaba el Foro y el Palatino. Marco Aurelio no huyó. Mientras Galeno, el gran médico, escapaba discretamente de la ciudad hacia Pérgamo para salvar su vida, el emperador permaneció en Roma. Enfrentó la crisis con la misma determinación estoica con la que enfrentaba sus propios demonios. Promulgó leyes de emergencia para regular los entierros, prohibiendo que se construyeran tumbas en villas privadas y asegurando que los pobres recibieran funerales a expensas del Estado, y asistió a las ceremonias religiosas ofreciendo sacrificios a todos los dioses, romanos y extranjeros, en un intento desesperado por aplacar la ira divina que su pueblo creía culpable de la plaga. Pero los dioses guardaron silencio, y el número de muertos siguió aumentando. Las estimaciones modernas sugieren que el imperio perdió entre 10 y 18 millones de habitantes. En algunas regiones, como Egipto y las zonas urbanas de Italia, hasta 1/3 de la población pereció. Fue una catástrofe demográfica sin precedentes. El impacto no fue solo una tragedia humana, fue un golpe estructural que sacudió los cimientos del poder romano. La economía se tambaleó. En el campo, las cosechas se pudrieron porque no había manos para recogerlas. En las grandes propiedades, en los latifundios, la fuerza laboral esclava fue diezmada, acelerando una transformación histórica, la transición hacia el sistema de colonato, donde los campesinos libres quedaban atados a la tierra, prefigurando la servidumbre medieval. Las minas, fuente de la moneda romana, se detuvieron. En las minas de oro de Dacia y en las de plata del Río Tinto en España, el silencio cayó sobre los pozos. Sin metales preciosos, el Estado no podía acuñar moneda de calidad, y la inflación se disparó. Pero el golpe más peligroso fue para el ejército. Los campamentos militares, con sus soldados viviendo en estrecha proximidad, fueron caldos de cultivo perfecto para el virus. Legiones enteras quedaron reducidas a esqueletos operativos. La maquinaria militar romana, la más formidable de la historia, se estaba oxidando por falta de hombres.
Fue en este momento de debilidad suprema, con el imperio de rodillas, tosiendo de sangre y llorando a sus muertos, cuando los enemigos de Roma olieron la oportunidad. La red de inteligencia romana comenzó a fallar. Los diplomáticos en el norte informaban de movimientos extraños. Las tribus germánicas, que habían permanecido relativamente tranquilas durante décadas, estaban agitadas. No eran simples incursiones de bandidos. Algo más grande se estaba gestando más allá del Danubio. Marco Aurelio, agotado, rodeado de muerte en su propia ciudad, comprendió que la paz de su predecesor había sido un espejismo. El triunfo sobre los partos había sido una victoria pírrica que había traído el veneno al corazón de Roma. Ahora, con el tesoro vacío y las legiones diezmadas por la enfermedad, el emperador filósofo miraba hacia el norte. Sabía que la verdadera prueba no había hecho más que empezar. La tormenta se estaba reuniendo en los bosques de Germania y Roma estaba más débil que nunca para resistirla. Durante siglos, Roma había vivido bajo una certeza reconfortante. La guerra era algo que sucedía allá afuera. En los desiertos de Siria, en los bosques de Germania, en las montañas de Dacia, Italia era el jardín protegido, el corazón intocable del mundo. Pero en el año 167 esa certeza se hizo añicos. La pesadilla romana ancestral, el miedo atávico que se remontaba a los tiempos de Aníbal y de los cimbrios, se materializó. Una marea romana rompió las defensas del norte. No era una simple incursión de bandidos, era una coalición masiva, una conspiración de pueblos germánicos y sármatas como nunca antes había visto. Marcomanos, cuados, naristas, victofalos, tribus cuyos nombres sonaban a barbarie y muerte descendieron desde los bosques de Bohemia y las llanuras húngaras. Cruzaron el Danubio, aplastaron a las guarniciones romanas debilitadas por la peste y por primera vez en 300 años, invasores extranjeros pisaron el suelo sagrado de Italia. Llegaron hasta las murallas de Aquilea, la gran metrópolis comercial del norte del Adriático. Aquilea era la puerta de Italia, el punto final de la ruta del ámbar. Los bárbaros no tenían la ingeniería para tomar la ciudad amurallada, pero devastaron el campo circundante, quemando villas y capturando a miles de ciudadanos romanos como esclavos. La noticia golpeó a la capital con la fuerza de un terremoto. El pánico se apoderó de la ciudad, los sacerdotes consultaron los libros sibilinos, el pueblo, aterrorizado, exigía sacrificios para aplacar a los dioses. Marco Aurelio comprendió la magnitud del desastre. El imperio estaba en quiebra técnica. La plaga había vaciado el tesoro y diezmado a los contribuyentes. Necesitaba dinero desesperadamente para reclutar nuevas legiones, para pagar mercenarios y para salvar a Roma. Pero se negó a aumentar los impuestos sobre una población que ya sufría. En su lugar, el emperador realizó un acto de humildad sin precedentes. En el foro de Trajano organizó una subasta pública que duró 2 meses. Puso a la venta el patrimonio imperial, las copas de oro y cristal, los candelabros, las vasijas de murrina, incluso las túnicas de seda bordadas de oro de su esposa Faustina y sus joyas personales fueron vendidas al mejor postor. Fue un mensaje poderoso. El emperador se despoja de su lujo para vestir al ejército. Con el dinero recaudado, Marco reclutó esclavos, gladiadores y bandidos perdonados para llenar los huecos en las filas. Era una medida desesperada, que recordaba a los días más oscuros de la República tras la batalla de Cannas. En la primavera de 168, los 2 emperadores partieron hacia el norte. Pero había una grieta en el mando. Lucio Vero, el coemperador, iba a regañadientes. Odiaba la guerra del norte. Para él, el Danubio era un lugar de frío, niebla y aburrimiento lejos de los placeres de Roma y Antioquía. Apenas llegaron a Aquilea y vieron que los bárbaros se habían retirado temporalmente ante la llegada del ejército imperial, Lucio insistió en volver a Roma. Argumentaba que la situación estaba controlada, que la peste en el campamento era demasiado peligrosa. Marco, siempre cauteloso, desconfiaba de la calma aparente. Sabía que los germanos solo se reagrupaban, pero Lucio era inflexible. Finalmente, en enero de 169, los 2 hermanos emprendieron el viaje de regreso a Roma. Nunca llegarían juntos.
Cerca de la ciudad de Altinum, en el Véneto, Lucio Vero sufrió un derrame cerebral. Perdió el habla y tras 3 días de agonía murió. Tenía solo 38 años. Su muerte cerró un capítulo extraño de la historia imperial. Durante 8 años, el imperio había tenido 2 cabezas. Ahora, Marco Aurelio estaba solo. Solo contra la peste, solo contra la quiebra y solo contra la mayor amenaza militar que Roma había enfrentado en siglos. Muchos en Roma suspiraron aliviados por la muerte de Lucio, a quien consideraban un lastre frívolo. Pero para Marco esto significaba que toda la carga del mundo recaía ahora sobre sus hombros, los hombros de un hombre de casi 50 años, con una salud frágil que nunca había deseado el poder. Deificó a su hermano, le dio funerales magníficos y luego, sin pausa, se dio la vuelta y marchó de nuevo hacia el norte, hacia la tormenta. El año 170 después de Cristo fue quizás el año más oscuro del reinado de Marco Aurelio, el Annus Horribilis de Roma. La estrategia defensiva colapsó. Los marcomanos y los cuados, rompiendo todos los tratados, lanzaron una ofensiva coordinada. En la provincia de Panonia atraparon al ejército romano en una emboscada devastadora. 20.000 legionarios murieron en una sola batalla. El gobernador de la provincia cayó luchando. La frontera del Danubio dejó de existir como barrera. Fue el caos total. Sin las legiones para detenerlos, las tribus bárbaras camparon a sus anchas. Pero el golpe más humillante vino de un enemigo inesperado. Los costobocos, una tribu de los Cárpatos, cruzaron el Danubio inferior, atravesaron los Balcanes como un cuchillo caliente en mantequilla y llegaron hasta el corazón de la civilización clásica, a Grecia. Saquearon impunemente. Llegaron a Eleusis, el santuario sagrado de los misterios, a pocos kilómetros de Atenas, y destruyeron el templo. Los dioses de Roma parecían impotentes. Los bárbaros no solo estaban en las puertas, estaban quemando los santuarios más antiguos. En medio de esta apocalipsis, Marco Aurelio estableció su cuartel general en Carnutum, una fortaleza a orillas del Danubio cerca de la actual Viena. Es difícil imaginar un contraste más brutal. El hombre que amaba la quietud de la biblioteca, que detestaba la violencia del circo, se vio obligado a vivir en el barro y la sangre de un campamento militar. El aire estaba lleno del humo de las aldeas quemadas y los gritos de los heridos. Sus generales, hombres duros y capaces como Claudio Pompeyano y el futuro emperador Pertinax, le urgían a tomar medidas drásticas. Pero Marco mantenía una calma sobrenatural. No era indiferente, era disciplina. Fue allí, en las largas noches de insomnio a orillas del Danubio helado, donde Marco Aurelio comenzó a escribir. No escribía órdenes de batalla ni discursos políticos. Escribía para sí mismo. En pequeños cuadernos anotaba frases cortas, recordatorios, exhortaciones para no derrumbarse ante el peso del mundo. No te dejes arrastrar por la tormenta, escribía. Mantente recto, no enderezado por otros. Dentro de poco habrás olvidado todo. Dentro de poco todos te habrán olvidado. Estas notas, escritas en griego, la lengua de su filosofía, no estaban destinadas a ser leídas por nadie. Eran ejercicios espirituales. Un emperador romano, el hombre más poderoso de la tierra, recordándose a sí mismo que era mortal, que el dolor es una opinión y que el único refugio seguro está dentro del alma. Mientras las legiones luchaban por contener la marea bárbara, Marco luchaba su propia guerra interna para no ser corrompido por el odio, el miedo o la desesperación. La mejor venganza, escribió en medio de una guerra de exterminio, es no parecerse a tu enemigo. Pero la realidad de la guerra exigía pragmatismo y no solo filosofía. Marco demostró ser un estratega inesperadamente capaz. Comprendió que no podía derrotar a todas las tribus a la vez. Utilizó la diplomacia, el soborno y la fuerza para dividir a sus enemigos. Aplicó la máxima de divide y vencerás. Negoció con los cuados para aislarlos de los marcomanos, reclutó cuerpos especiales de esclavos y gladiadores armándolos para la guerra, rompiendo siglos de tradición militar que preservaba el honor de las armas a los ciudadanos libres,
y lentamente, dolorosamente, la marea comenzó a cambiar. Pero el costo fue atroz. La aristocracia romana estaba siendo diezmada en el frente. La peste seguía cobrándose su cuota diaria en el campamento. Hacia el año 170, Marco Aurelio estaba solo en el Danubio, un filósofo envejecido envuelto en la capa militar, rodeado de nieve y muerte, sosteniendo con sus manos el destino de una civilización que se tambaleaba al borde del abismo. Carnuntum, a orillas del Danubio. Hoy es un sitio arqueológico silencioso en Austria, pero en el año 171 de nuestra era era el borde del infierno. Aquí, en una fortaleza de piedra rodeada de bosques oscuros y pantanos helados, vivía el hombre más poderoso del mundo. Pero si hubiera entrado en su tienda de campaña por la noche, no habrían encontrado el lujo de Roma. Habrían encontrado a un hombre de 50 años, envejecido prematuramente, tosiendo sangre, luchando contra el insomnio y el dolor de estómago crónico. Marco Aurelio odiaba la guerra, la consideraba una actividad irracional propia de bestias y arañas, pero el destino o la providencia en la que él creía lo había convertido en un señor de la guerra, y Marco, el estoico, aceptaba su destino sin quejarse. Su rutina era agotadora. Se levantaba antes del amanecer. Sus médicos, incluso el famoso Galeno que a veces lo visitaba, le administraban su dosis diaria de térica, un compuesto de opio y veneno de víbora diseñado para aliviar sus dolores y protegerlo de envenenamientos. Con la mente enturbiada por el dolor y la medicina, Marco se obligaba a salir al frío para inspeccionar a las tropas, recibir embajadores bárbaros y planificar la matanza del día siguiente. La guerra había cambiado. Ya no era una defensa desesperada. Roma había pasado al ataque, y la ira de Roma era terrible. Bajo el mando de Marco, las legiones cruzaron el Danubio hacia territorio enemigo, hacia lo que hoy es Eslovaquia y la República Checa. No buscaban una batalla decisiva, porque los germanos y sármatas habían aprendido a evitarla. Era una guerra de desgastes, de guerrilla, de tierra quemada. Las columnas de humo marcaban el avance romano. Las legiones quemaban aldeas, destruían cosechas y masacraban el ganado para matar de hambre al enemigo. La columna de Marco Aurelio en Roma, erigida años después, no oculta la brutalidad de esta campaña. Vemos escenas de ejecuciones sumarias, de mujeres y niños arrastrados a la esclavitud y de cabezas cortadas presentadas al emperador como trofeos macabros. Marco presidía este horror con el rostro impasible de una estatua, no porque fuera cruel, sino porque era necesario. Roma debía ser temida de nuevo. La severidad es la única justicia que entienden los bárbaros, decían sus generales. Y sin embargo, en medio de este baño de sangre ocurrió un milagro del espíritu humano. Por las noches, cuando el campamento dormía y solo se oían los aullidos de los lobos en los bosques germánicos, el emperador encendía una lámpara, tomaba sus tablillas de cera o papiro y se retiraba al único lugar donde era libre, su propia mente. Escribía en Carnuntum, entre los cuadros. Allí, rodeado de violencia, Marco Aurelio escribió las páginas más bellas sobre la compasión y la serenidad que jamás se hayan escrito. No eran palabras para la posteridad, eran una medicina para su alma enferma. Borra la imaginación, detén los impulsos de títere, circunscribe el presente, escribía. Mientras sus soldados mataban bárbaros, él se recordaba a sí mismo que esos enemigos eran sus parientes en la humanidad, partes del mismo logos universal. Si alguien me desprecia, es su problema. Mi única preocupación es no hacer o decir nada que merezca desprecio. En una de las paradojas más conmovedoras de la historia, el libro de autoayuda más profundo del mundo occidental fue escrito por un hombre que tenía el poder de destruir el mundo, mientras dirigía una guerra de exterminio. Pero la guerra no era solo filosofía, era sed, hambre y miedo. En el verano de 174 después de Cristo ocurrió un evento que se convertiría en leyenda. Se le conoce como el milagro de la lluvia. Una columna romana, posiblemente la Legio XII Fulminata, la que lanza rayos,
se adentró profundamente en territorio de los cuados. Era julio, y el calor en las cuencas de los Cárpatos era asfixiante. Los guías nativos traicionaron a los romanos, llevándolos a una hondanada seca rodeada de colinas. Allí, los cuados los atraparon. Los bárbaros no atacaron, simplemente esperaron, cerraron las salidas y dejaron que el sol hiciera su trabajo. Los romanos, encerrados en sus armaduras de hierro, sin una gota de agua, comenzaron a morir de deshidratación. Los caballos caían y los hombres deliraban. La derrota parecía segura y con ella la aniquilación de una fuerza de élite y quizás la captura del propio emperador que, según algunas fuentes, estaba presente. Y entonces el cielo cambió. Nubes negras, densas y pesadas aparecieron de la nada. Un viento frío barrió el polvo, y de repente se desató una tormenta de violencia inusitada. La lluvia cayó a torrentes. Los soldados romanos, enloquecidos por la sed, no lucharon al principio, simplemente echaron la cabeza hacia atrás y bebieron con la boca abierta, recogiendo el agua en sus cascos y escudos, bebiendo una mezcla de agua y barro. Los cuados, viendo el desorden, cargaron para masacrarlos. Pero la tormenta no había terminado. Rayos y granizo comenzaron a caer no sobre los romanos, sino sobre los bárbaros. El cielo parecía haber elegido bando. El fuego del cielo y el agua de la tierra salvaron a las legiones. Los germanos, aterrorizados por lo que interpretaron como la ira divina, huyeron. Fue una victoria total, nacida del borde del desastre. Inmediatamente, la maquinaria de propaganda se puso en marcha. ¿Quién había enviado la lluvia? En Roma, la columna aureliana muestra a un dios fluvial gigante, goteando agua de sus cabellos y barba, salvando a los romanos. Las monedas proclamaron la intervención de Júpiter tonante. Pero en el ejército había otros rumores. Se decía que un mago egipcio llamado Arnufis, que acompañaba a Marco, había invocado al dios Hermes aéreo. Y había otro grupo, una secta oscura y perseguida, que contaba una historia diferente. Los soldados cristianos de la Legión XII afirmaron que habían orado a su dios y que él había respondido. Fue la primera vez que el cristianismo reclamó una victoria militar romana. Para Marco, sin embargo, el milagro era una señal de que la providencia no había abandonado a Roma. Pero no se dejó llevar por la euforia. Sabía que la guerra no se ganaba con milagros, sino con persistencia. Tras la derrota de los cuados, Marco dirigió su atención hacia el este, hacia los yacigas, los feroces jinetes sármatas de las llanuras húngaras. Estos nómadas habían cruzado el Danubio congelado en invierno para saquear, y Marco estaba decidido a terminar con su amenaza para siempre. El plan era ambicioso y despiadado. Quería exterminarlos, o al menos romper su poder de tal manera que nunca más pudieran levantarse. Las batallas contra los yacigas fueron diferentes. No hubo bosques, sino combates sobre el hielo del Danubio. Los romanos, entrenados para luchar en tierra firme, tuvieron que aprender a mantener el equilibrio sobre el río congelado, usando sus escudos como trineos para contrarrestar las cargas de la caballería sármata. Fue una carnicería fría y técnica. Hacia el año 175, la estrategia de Marco estaba dando frutos. Los marcomanos estaban rotos, los cuados, humillados, habían puesto a su rey antirromano y suplicado la paz, los yacigas estaban acorralados. Marco Aurelio, el filósofo que soñaba con una comunidad universal de hombres, había pacificado la frontera con hierro y fuego. Había recuperado 100.000 prisioneros romanos. Había obligado a las tribus a devolver a los desertores y a proporcionar contingentes de guerreros para servir a Roma. Estaba a punto de lograr lo que ningún emperador había conseguido desde Trajano, la anexión de nuevos territorios. Marco planeaba crear dos nuevas provincias al norte del Danubio, Marcomania y Sarmatia. Quería mover la frontera romana hasta las montañas de Bohemia y los Cárpatos, acortando así la línea defensiva y eliminando la amenaza para siempre. El final estaba cerca. La victoria total estaba al alcance de la mano. Pero Roma tenía una maldición. Justo cuando el enemigo externo se doblaba, el enemigo interno despertaba.
En la primavera de 175, un mensajero llegó al campamento de Sirmium. Estaba cubierto de polvo y traía noticias de Siria. Noticias que helaron la sangre de Marco más que el invierno del Danubio. No era una invasión, era una traición. En el este, Avidio Casio, el héroe de la guerra pártica, el general más capaz del imperio, el hombre a quien Marco había confiado el gobierno de todo el Oriente, se había proclamado emperador. Y lo peor no era la rebelión en sí, lo peor eran los rumores que lo acompañaban. Se decía que Faustina, la esposa de Marco, la madre de sus hijos, estaba detrás de la traición. Marco Aurelio, el hombre que había soportado la peste, la guerra y la muerte de sus hijos con ecuanimidad estoica, se enfrentaba ahora a la prueba suprema. Su mundo se desmoronaba desde dentro. Guardó sus cuadernos de filosofía, se quitó la armadura de la guerra germánica. Tenía ahora que marchar hacia el este. Tenía que enfrentarse a su amigo, a su esposa y a su propio destino. Primavera del año 175. En el cuartel general de Sirmium, a orillas del río Sava, la guerra contra los yazigas estaba llegando a su fin. Los bárbaros, acorralados y hambrientos, estaban listos para capitular. Marco Aurelio vislumbraba el final de una década de sangre. Pero entonces llegó un mensajero desde el sureste. No traía noticias de una incursión bárbara, sino algo mucho peor. Una carta sellada que anunciaba el fin del mundo tal como Marco lo conocía. En Siria, el gobernador Cayo Avidio Casio se había proclamado emperador. Avidio Casio no era un usurpador cualquiera, era el mejor general de Roma, el hombre que había quemado Cesifonte, el hombre de la guerra pártica y el virrey de facto de todo el Oriente romano. Marco le había confiado un poder casi ilimitado, creyendo en su lealtad absoluta. Casio era un disciplinario de la vieja escuela, un hombre que despreciaba el lujo y que, según se decía, añoraba los días de la República. ¿Por qué se rebeló? La verdad es tan turbia como trágica. Todo comenzó con un rumor falso que voló a través del Mediterráneo afirmando que Marco Aurelio había muerto de enfermedad en el Danubio. Avidio Casio, creyendo el trono vacante y temiendo que el joven y errático Cómodo asumiera el poder, decidió actuar para salvar al imperio. Pero lo más doloroso para Marco no fue la ambición de su general. Fue la sospecha susurrada en los pasillos del poder y registrada por los historiadores de que la propia esposa de Marco, la emperatriz Faustina, estaba involucrada. Se dice que Faustina, viendo a su esposo enfermo y frágil, temía quedar desprotegida si él moría. Sabía que su hijo Cómodo era demasiado joven para gobernar solo y que los enemigos de la dinastía los matarían. En un acto de desesperación maternal y pragmatismo político, habría escrito a Casio ofreciéndole su mano y el trono si Marco moría. Cuando se descubrió que Marco estaba vivo, ya era demasiado tarde. Casio había sido aclamado por las legiones en Siria, Egipto y Judea. El granero de Roma y la riqueza de Oriente estaban en sus manos. La guerra civil, el fantasma que había destruido la República, había regresado. La reacción de Marco Aurelio ante esta traición define su carácter más que cualquier batalla. No hubo estallidos de ira, no hubo purgas inmediatas. El emperador convocó a sus tropas en el Danubio. Estaba pálido y cansado, pero su voz era firme. Les dijo que no estaba enfadado, sino triste. Triste por la deslealtad de un amigo. Declaró que si el peligro fuera solo para su persona, él mismo le entregaría el imperio a Casio sin luchar, si eso era lo que el bien común requería. Pero la integridad del Estado estaba en juego. «Espero una sola cosa», dijo a sus soldados, «que pueda capturar a este hombre vivo. Quiero perdonarlo. Quiero mostrar al mundo que incluso en la guerra civil la misericordia romana existe». No fue necesaria una gran campaña. La rebelión de Avidio Casio, nacida de un error, se derrumbó por su propio peso. Cuando las noticias de que Marco estaba vivo y marchaba hacia el este llegaron a Siria, el pánico se apoderó de los rebeldes. El sueño de Casio duró solo 3 meses y 6 días. Una tarde de julio, mientras caminaba por su campamento, un centurión leal a Marco se acercó a él y lo abatió.
La cabeza del usurpador fue cortada y enviada a Marco Aurelio, pero cuando le presentaron el trofeo sangriento, el emperador se negó a mirarlo. Ordenó que fuera enterrado dignamente y lloró. Lloró porque le habían robado la oportunidad de perdonar. Sin embargo, el peligro no había pasado. El Oriente estaba inquieto. Las provincias que habían apoyado a Casio temían represalias. Marco sabía que debía ir allí en persona, no como un conquistador vengativo, sino como un padre que restauraba el orden. En el verano de 175, la corte imperial se puso en marcha. Fue un viaje masivo. Marco llevó consigo a Faustina y a su hijo Cómodo. Quería mostrar la unidad de la familia imperial, desmentir los rumores de discordia y presentar a su heredero ante las provincias orientales. El viaje los llevó a través de los Balcanes, cruzando el Bósforo hacia Asia Menor. Marco visitó las ciudades que habían titubeado en su lealtad. En lugar de castigos, ofreció clemencia. Cuando sus oficiales capturaron la correspondencia privada de Avidio Casio, llena de nombres de senadores cómplices, Marco hizo algo extraordinario. Ordenó quemar las cartas sin leerlas. «No quiero saber quiénes son mis enemigos», dijo. «Prefiero vivir sin miedo y sin sospechas». Pero la tragedia, la compañera constante de Marco, viajaba con ellos. La caravana imperial cruzaba las montañas de Tauro en la provincia de Capadocia, un paisaje áspero y salvaje. En una pequeña aldea llamada Alala, lejos de cualquier lugar importante, la emperatriz Faustina enfermó. Había sido su compañera durante 30 años. Le había dado al menos 14 hijos. Había soportado las calumnias de la corte que la acusaban de infidelidad con gladiadores y marineros. Había sido llamada madre de los campamentos, acompañando a su esposo al frente, y ahora, en medio de la nada, su vida se apagaba. Faustina murió en el invierno de 175. Algunos dijeron que fue gota. Otros, siempre maliciosos, sugirieron que se suicidó para evitar la vergüenza de que se revelara su complicidad con Casio. Marco quedó devastado. En sus meditaciones, escritas en la soledad de su tienda, había agradecido a los dioses por ella. Una esposa tan obediente, tan cariñosa, tan sencilla. Ahora, el emperador estaba verdaderamente solo. Marco Aurelio, ocultando su dolor bajo la máscara del deber, ordenó que la pequeña aldea de Jalala fuera elevada al rango de ciudad con el nombre de Faustinópolis. Pidió al Senado que la edificara, construyó un templo en su honor y creó una fundación de caridad para niñas pobres, la Escuela de Faustiniae, las niñas de Faustina. Fue un duelo público y monumental, un desafío a todos los que habían hablado mal de ella. Pero la misión debía continuar. El viudo y su hijo siguieron hacia el sur, hacia Siria. Marco entró en Antioquía, la ciudad que había sido el corazón de la rebelión. La plebe de Antioquía había apoyado a Casio y se había burlado de Marco. El emperador los castigó no con la espada, sino con el silencio y la prohibición de sus amados espectáculos públicos. Luego viajó a Egipto, el granero del imperio, que también había vacilado. En Alejandría, Marco dejó de lado la pompa imperial. Caminó por las calles como un filósofo más, visitando el museo y la biblioteca y debatiendo con los sabios locales, mostrando que la razón y no la fuerza era la base de su poder. Fue un viaje de pacificación, pero también de despedida. Marco Aurelio, envejecido y enfermo, sabía que no volvería a ver Oriente. En el año 176, la corte emprendió el largo regreso hacia casa. Hicieron escala en Atenas, la cuna de la filosofía que había sostenido el alma de Marco, y allí el emperador fundó cátedras de filosofía para todas las grandes escuelas, platónicos, aristotélicos, estoicos y epicúreos. Quería asegurarse de que la luz de la razón no se apagara. Y allí, en un acto final de piedad personal, Marco Aurelio se inició en los misterios de Eleusis. En la oscuridad del santuario sagrado, el hombre que gobernaba el mundo buscó, como cualquier otro mortal, una esperanza de vida después de la muerte, una promesa de que volvería a ver a los que había perdido. A finales de 176,
Después de casi 8 años de ausencia, de guerras brutales, de traiciones íntimas y de pérdidas desgarradoras, Marco Aurelio regresó a Italia. Entró en Roma no solo como el vencedor de los germanos y el pacificador de Oriente, sino como un hombre que había mirado el abismo y había decidido seguir caminando recto. Pero en Roma, otra cuestión le esperaba, una cuestión que mancharía su reputación ante la historia moderna más que cualquier derrota militar. En las arenas de la Galia, la sangre de los nuevos mártires estaba a punto de ser derramada. Mientras Marco Aurelio regresaba a Italia, creyendo haber restaurado el orden del mundo, una crisis de naturaleza diferente estaba estallando en la provincia de la Galia. No era una invasión bárbara ni una revuelta militar. Era un conflicto espiritual, un choque de visiones del mundo que mancharía la reputación del emperador filósofo para siempre. Hablamos de los cristianos. Para un romano del siglo II, el cristianismo no era una religión respetable. Era una superstición nueva y maléfica. Los cristianos se negaban a sacrificar a los dioses del Estado. Se negaban a jurar por el genio del emperador. Se negaban en secreto y sus rituales eran malinterpretados por el pueblo como actos de canibalismo e incesto. Para una sociedad que creía que la seguridad del imperio dependía de la Pax Deorum, la paz de los dioses, los cristianos eran ateos peligrosos que traían la desgracia, la peste y la guerra. Marco Aurelio, el hombre que escribía sobre la bondad y la tolerancia, no fue un protector de los cristianos. De hecho, bajo su reinado, la persecución se intensificó. En el verano de 177, en la ciudad de Lugdunum, la actual Lyon, el resentimiento popular estalló. La población, golpeada por la inflación y la peste, buscaba chivos expiatorios. Una turba enfurecida comenzó a cazar a los cristianos, arrastrándolos al foro entre golpes y pedradas. El gobernador de la provincia, un hombre pragmático, encarceló a los acusados y escribió a Roma pidiendo instrucciones. La respuesta de Marco Aurelio fue clara y legalista. Los ciudadanos romanos debían ser decapitados, los demás arrojados a las fieras. Si abjuraban de su fe, debían ser liberados. Lo que siguió fue uno de los espectáculos más atroces de la antigüedad. En el anfiteatro de Lyon, entre miles de espectadores, los cristianos fueron torturados y ejecutados. Entre ellos estaba Potino, el obispo de 90 años, que murió a causa de los golpes de la multitud, y Blandina, una joven esclava cuya resistencia se convirtió en leyenda. Fue colgada de un poste, quemada en una parrilla y finalmente envuelta en una red y arrojada ante un toro bravo. Se dice que murió sin dejar de proclamar su fe, ante el asombro cínico de sus verdugos. ¿Cómo pudo Marco Aurelio, el autor de las Meditaciones, permitir esto? La respuesta yace en su propia filosofía. Para un estoico, la muerte no es un mal, y el suicidio puede ser una salida noble si es racional. Pero el martirio cristiano le parecía a Marco una obstinación teatral, una irracionalidad vulgar. En sus escritos menciona a los cristianos una sola vez, y lo hace con desdén. La disposición para morir debe provenir de un juicio propio, no de una mera obstinación como la de los cristianos, sino con reflexión y dignidad. Para el emperador, estos mártires no eran héroes, eran rebeldes fanáticos que desafiaban la autoridad del Estado y la razón natural. Su deber como gobernante era mantener el orden social, y si eso requería eliminar a una secta subversiva, su mano no temblaría. Fue una tragedia de incomprensión mutua. La santidad de unos era la traición de los otros. Mientras la sangre corría en la Galia, en Roma se preparaba una celebración muy diferente. El 23 de noviembre de 176, Marco Aurelio celebró su triunfo por las victorias germánicas y sármatas, pero esta vez no estaba solo en el carro. A su lado, vestido con la toga viril, estaba su hijo Cómodo, un joven de 15 años, guapo, atlético y de cabello dorado. Fue el momento decisivo del reinado. Durante casi un siglo,
Roma había sido gobernada por los emperadores adoptivos. Nerva, Trajano, Adriano y Antonino Pío habían elegido a sus sucesores basándose en el mérito, no en la sangre. Había sido la edad de oro de la meritocracia, pero Marco rompió esa tradición. Tenía un hijo biológico vivo y no iba a desheredarlo. Las razones de Marco eran complejas. No era simple ceguera paterna. Sabía que si nombraba a otro sucesor, Cómodo sería inevitablemente ejecutado por el nuevo emperador para eliminar a un rival. Además, la historia romana enseñaba que las guerras civiles nacían cuando la sucesión no estaba clara. Marco eligió la sangre para evitar el caos. Aceleró el ascenso de su hijo con una rapidez vertiginosa. En 177, Cómodo fue nombrado cónsul. Con 15 años, era el cónsul más joven de la historia de Roma. Recibió el título de imperator, luego el de Augusto y pater patriae. Ya no era un heredero en espera, era coemperador en pleno derecho. Roma tenía ahora 2 soles, pero uno de ellos era oscuro. Los cortesanos y senadores observaban con inquietud al joven príncipe. Cómodo no tenía interés en la administración, ni en la filosofía, ni en la justicia. Sus pasiones eran el circo y la arena. Se rodeaba de gladiadores, aurigas y libertinos. Mientras su padre trabajaba hasta la madrugada revisando leyes, Cómodo organizaba fiestas y exhibiciones de fuerza física. Marco, quizás dándose cuenta de su error pero incapaz de retroceder, intentó rodear a su hijo de los mejores consejeros. Casó a Cómodo con Brutia Crispina, hija de uno de sus generales más leales, esperando que el matrimonio lo estabilizara. Nombró a hombres íntegros como Pompeyano y Victorino para que guiaran sus pasos. Fue un intento inútil. La naturaleza, decía Marco en sus escritos, es inmutable, y la naturaleza de Marco era vanidosa y cruel. A finales de 177, la frágil paz en el Danubio se rompió de nuevo. Los cuados y los marcomanos, aprovechando la ausencia del emperador, se rebelaron. La guerra, esa hidra de muchas cabezas que había consumido la vida de Marco, exigía su atención una vez más. Esta vez, el emperador no podía ir solo. Tenía que llevarse a Cómodo. No podía dejar al joven en Roma, expuesto a las adulaciones de la corte y lejos de la disciplina militar. El 3 de agosto de 178, Marco Aurelio y Cómodo partieron de Roma hacia el norte. Fue la segunda expedición germánica. Antes de salir, Marco realizó un gesto final y dramático. Se dirigió al templo de Belona y, siguiendo un rito arcaico de la República, arrojó una lanza ensangrentada hacia un terreno que simbolizaba el territorio enemigo. Fue una declaración de guerra total. Pero también hubo una despedida más íntima. Los filósofos y sabios de Roma, temiendo no volver a ver al emperador filósofo, acudieron ante él. Le rogaron que, antes de marchar a la batalla, les dijera sus últimas enseñanzas, sus preceptos finales sobre la vida y la moral. Se cuenta que el emperador pasó 3 días exponiendo sus pensamientos, un testamento intelectual antes de enfrentarse a la barbarie. Roma vio partir a sus 2 emperadores. Uno, un anciano prematuro de 57 años, cansado, enfermo, pero impulsado por un sentimiento del deber inquebrantable. El otro, un joven de 17 años, fuerte como un toro, aburrido de la política y ansioso de gloria fácil. Nadie en la multitud que los vio partir por la vía Flaminia podía imaginar que solo uno de ellos regresaría, y que el que regresaría traería consigo el fin de una era. El escenario estaba listo para el último acto. En las nieblas del Danubio, la tragedia final de Marco Aurelio estaba a punto de comenzar. El 3 de agosto del año 178, Roma vio por última vez a su emperador. La despedida de Marco Aurelio no fue un desfile triunfal, sino un rito arcaico y sombrío. Se dirigió al templo de Belona, la diosa de la guerra, y allí, entre los senadores y el pueblo, empapó una lanza en sangre y la arrojó hacia un territorio delimitado que simbolizaba la tierra del enemigo. Era la declaración formal de la guerra justa, pero esta vez el objetivo no era la pacificación, era la conquista.
Marco había llegado a una conclusión brutal. La diplomacia había fallado. Los tratados de paz eran papel mojado para los germanos. La única forma de garantizar la seguridad de Roma era borrar a los marcomanos y a los cuados del mapa como entidades políticas independientes. Su plan era audaz: la anexión total. Bohemia y Moravia dejarían de ser tierras bárbaras para convertirse en dos nuevas provincias romanas, Marcomania y Sarmatia. La segunda expedición germánica fue una obra maestra de eficiencia militar. Marco, ahora un anciano de 57 años, con el cuerpo destrozado por décadas de servicio, dirigió la campaña con una energía implacable. Sus generales, hombres como Tarrutenio Paterno y el infatigable Pertinax, ejecutaron una estrategia de aniquilación. En abril de 179, las legiones lograron una victoria decisiva. En una batalla que duró todo el día, el ejército de los bárbaros fue desmembrado. 40.000 germanos se rindieron, pero esta vez Marco no se retiró a los cuarteles de invierno al sur del Danubio. Hizo algo nuevo. Ordenó que 40.000 soldados romanos pasaran el invierno en territorio enemigo, ocupando la tierra, construyendo fuertes de piedra, baños y graneros. Roma había llegado para quedarse. La resistencia germana se estaba desmoronando. Los jefes tribales, viendo que sus bosques se llenaban de calzadas romanas, comenzaron a comprender que su libertad había terminado. La creación de la provincia de Marcomania era cuestión de meses. La visión de Marco Aurelio, una frontera más corta y defendible apoyada en las montañas de los Cárpatos y los Sudetes, estaba a punto de hacerse realidad. Pero la historia, o la fortuna, como la llamaban los romanos, es caprichosa. El invierno de 179 a 180 fue duro. En el campamento imperial, situado probablemente en Vindobona, la actual Viena, o en Sirmium, la peste volvió a aparecer. El asesino invisible que había vaciado las ciudades del imperio se deslizó entre las tiendas de campaña. A principios de marzo de 180, Marco Aurelio cayó enfermo. Los síntomas eran inconfundibles: fiebre alta, debilidad extrema y la garganta ulcerada. El emperador, que había estudiado medicina con Galeno y filosofía con Epicteto, supo inmediatamente lo que significaba. No llamó a los sacerdotes para que hicieran sacrificios por su salud, llamó a su hijo. La escena final entre Marco Aurelio y Cómodo es uno de los momentos más tristes de la historia antigua. Cómodo tenía 19 años. Era fuerte, hermoso y completamente indiferente al destino del imperio. Cuando entró en la tienda de su padre, Marco, luchando por respirar, le imploró una sola cosa: que no abandonara la guerra. «No te vayas», le dijo. «Si te vas ahora, parecerá una traición. Termina la tarea. La victoria está al alcance de la mano. Hazlo por Roma». Pero Cómodo tenía miedo. Miedo al contagio, miedo a la incomodidad, miedo a la responsabilidad. Argumentó que su propia salud era prioritaria para el Estado. Prometió volver, pero su mirada delataba su intención. Quería volver a Roma, a la seguridad y al placer. Marco, viendo la verdad en los ojos de su hijo, comprendió que la última batalla estaba perdida. No por las armas del enemigo, sino por la debilidad de su propia sangre. Con la resignación de un estoico, Marco dejó de comer y beber para acelerar el final. Al sexto día, convocó a sus amigos y generales más cercanos, hombres como Claudio Pompeyano y Aufidio Victorino, que habían luchado a su lado durante una década. Cuando entraron y vieron al emperador moribundo, estos guerreros endurecidos rompieron a llorar. Marco los reprendió suavemente, con una última lección de filosofía. ¿Por qué lloráis por mí? Deberíais pensar en la peste y en la muerte común a todos. Yo solo me adelanto un poco. Luego hizo un gesto hacia Cómodo. «Aquí tenéis a mi hijo», dijo. «Vosotros habéis sido sus padres. Cuidad de él, aconsejadle, haced de él un buen emperador. Si lo hacéis, mi memoria será eterna». Fue una petición desesperada, una última esperanza contra toda evidencia. El séptimo día, el 17 de marzo del año 180,
Marco sintió que el final era inminente. Pidió que dejaran entrar a Cómodo una vez más, pero apenas intercambiaron unas palabras. Marco, temiendo contagiar a su hijo, lo despidió rápidamente. Cuando el tribuno de la guardia entró para pedir la orden del día, el emperador, con la voz apenas audible, respondió: «Ve hacia el sol naciente, yo ya me estoy poniendo». Luego se cubrió la cabeza con la sábana como si fuera a dormir, y así murió el último de los buenos emperadores. La reacción fue inmediata. El ejército quedó devastado. Decían que habían perdido a un padre, no a un líder. En Roma, el Senado y el pueblo, olvidando sus quejas por los impuestos y las guerras, lloraron sinceramente. Se dice que el día de su funeral nadie creía que Marco Aurelio hubiera muerto realmente. Creían que simplemente había regresado a los dioses de donde había venido. Pero la realidad política no entiende de duelo. Apenas las cenizas de su padre se enfriaron, Cómodo firmó una paz apresurada con los germanos. Abandonó los territorios conquistados, desmanteló los fuertes y regresó a Roma para celebrar un triunfo que no había ganado. El sueño de la provincia de Marcomania se desvaneció. La frontera volvió al Danubio, dejando a los bárbaros heridos pero vivos, listos para volver a atacar en el futuro. La Edad de Oro había terminado. Marco Aurelio dejó un imperio exhausto, una tesorería vacía y un heredero monstruoso. Como gobernante, su legado es mixto. Salvó al imperio de la destrucción inminente, pero no pudo curar sus enfermedades estructurales. Sin embargo, su verdadero legado no está en las fronteras que defendió ni en las leyes que promulgó. Está en un pequeño libro de notas, manchado de barro y sangre, que sobrevivió milagrosamente al naufragio de la antigüedad. En las Meditaciones, Marco Aurelio no habla directamente a través de los siglos. Nos habla de la fragilidad de la vida, de la importancia del deber y de la ciudadela interior que nadie puede conquistar. «Pronto olvidarás todo», escribió. «Prontos todos te olvidarán». En esto, el emperador filósofo se equivocó. Roma cayó, sus estatuas se rompieron, pero la voz de Marco Aurelio, el hombre que intentó ser bueno en un mundo violento, sigue resonando clara y firme en la conciencia de la humanidad.